Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este seminario de declaración de gastos. Soy Pilar Maza, coordinadora de la Secretaría Conjunta, y detrás de mí van a ir interviniendo responsables de la Secretaría Conjunta Financiera y gestoras, de la Autoridad de Gestión también, técnica financiera, y de controlador de primer nivel, que es KPMG. Simplemente, antes de comenzar, decir que esperamos que estén todos bien de salud. Recordamos que todo este webinar se graba y que os enviaremos un correo electrónico para que podáis verlo, compartirlo, y también todas las presentaciones de todos los seminarios que hace la Secretaría Conjunta están disponibles en la web. También pueden ir poniendo preguntas en el chat. Se van a ir respondiendo durante la propia sesión y, en todo caso, siempre nos pueden enviar sus consultas a nuestros correos electrónicos, que contestamos bastante rápido. Sin más, vamos a dar la palabra a Emily Lalán, técnica financiera de la Secretaría Conjunta, que nos va a hablar del circuito de gasto del programa. Adelante, Emily. Buenos días a todos. Soy técnico financiero de la Secretaría Conjunta, soy Emily Lalane. Os voy a mostrar mi pantalla para poder hacer la declaración. Gracias a las compañeras para confirmarme que se ve el circuito de la declaración de gasto. Hola, Emily, se te ve, se te oye y se ve el circuito perfectamente. Perfecto. Estamos conectados todos en teletrabajo para varios de los compañeros que van a intervenir hoy. Indicar que yo me conecto desde Francia, por lo que estamos ahí muy transfronterizos. Vale, vamos a hablar del circuito de declaración de gastos, y eso es el circuito global, que se divide en 5 pasos. Entonces, el primer paso consistirá en que cada uno de los socios, de manera conjunta, realiza declaraciones individuales de gasto y financiación. Vamos a ver después cómo. Luego, todas esas declaraciones que se realicen en la aplicación informática SIGEFA se declaran online y se envían al controlador de primer nivel, se envían virtualmente, al controlador de primer nivel. Luego, a este controlador de primer nivel, que es la empresa de auditoría, el gabinete de auditoría KPMG, que hablará al final de esta presentación, va a controlar vuestros gastos y validará o rechazará lo que se debe. Y una vez realizado, notificará, entonces el paso 2, y notificará, una vez que esté realizado su informe de control de todos los socios, a los beneficiarios el hecho que está realizado, para poder realizar la etapa 3, el paso número 3. El paso número 3 es una declaración de gastos y de financiación de la operación, es decir, que es una tarea que va a realizar el jefe de fila, el beneficiario principal de la operación, cuyo objetivo será de poner en conjunto y en consolidar todos los gastos de sus beneficiarios que hayan sido validados por el controlador, y hacer el resumen global del estado de avance del avance del proyecto en función de lo que habrá indicado sus beneficiarios, sus socios, en su informe. Luego, una vez esta declaración realizada, contiene también la solicitud de reembolso FEDER, que se transmite vía SIGEFA también al control de coherencia, es decir, la Secretaría Conjunta, nosotros y Autoridad de Gestión, a la STP. Entonces, a la STP tenemos un plazo de 60 días para revisar esta declaración conjunta y esta solicitud de reembolso FEDER, donde mis compañeras gestoras puedan entrar en contacto con vosotros para pedir más información, para que miremos un poco el estado de avance del proyecto, cómo se rellenan los indicadores, para que revisemos si hay algún problema con el control que se haya realizado. Nosotros podremos quitar más gasto, rechazar más gastos o reintegrar en este caso eventualmente si hubo un error en algún momento. Y esta etapa 4, la STP, la Autoridad de Gestión, envía luego los gastos a la Autoridad de Certificación, que está basada en Madrid, el Ministerio de Hacienda, que dispondrá de 30 días para pagar a cada beneficiario en su IBAN, por lo que es importante que sea correcto el IBAN y registrado en el Ministerio.
hemos puesto un asterisco en el pago del FEDER. ¿Por qué? Porque es bajo disponibilidad de los fondos, se utiliza un anticipo global del programa para pagar los beneficiarios, pero en principio la autoridad de certificación ella misma enviar vuestros gastos a la Comisión Europea, que le reembolsa. Entonces puede ser que no haya fondos disponibles en los 30 días. Entonces los 30 días es siempre bajo disponibilidad de los fondos, pero es posible que haya un plazo un poco adicional. Informamos de estos plazos porque globalmente el circuito puede llevar entre 6 y 9 meses, en algún caso muy peculiar, un año. Entonces es importante que prevéis las liquideces suficientes para poder realizar el proyecto, para no quedaros sin capacidad de liquidez. Entonces pasamos ahora a cada etapa. Entonces, todas las entidades van a realizar su declaración individual. Cuando hablamos de todas las entidades, es decir, todo el partenariado, beneficiarios franceses, españoles y el socio andorrano, si hubiese, para hacer su declaración en SIGEFA. Se hace a la vez y hay la obligación de hacer una declaración de gasto en cada año. Es decir, que habrá que hacer una en 2020, en 2021 y en 2022. En cada año hay 2 fechas límite de envío para elegir, el 1 de abril y el 1 de septiembre. No impide que preparéis las declaraciones de manera anticipada. A la mayor parte de la gente que declara a 1 de septiembre suele realizar su declaración en junio, antes de las vacaciones, para hacer todo el trabajo, obtener las firmas y todo, que vamos a ver cómo se realiza. Luego existe también la posibilidad de hacer el 1 de abril. Este webinario está a destino de la gente de la tercera convocatoria y quizás puede haber algunos de la primera y segunda. En principio de la tercera convocatoria, como acabáis de obtener vuestros convenios FEDER o está en curso, obviamente no habéis declarado en abril de este año, además ha tenido un poco de dificultad este periodo, por lo que tendréis que declarar en septiembre y os invitamos a ya empezar a navegar en SIGEFA para realizarlo. Mis compañeros os explicarán después cómo se realiza eso. El hecho de declarar en septiembre no os impide que el año que viene lo hagáis en abril. Es decir, son 2 fechas límites. A cualquier momento podéis realizar los trabajos de manera anticipada en la aplicación, pero vamos a decir que es lo que condiciona el periodo de control y es saber a qué momento os va a controlar el controlador. La de abril se realiza en principio, el controlador trabaja en abril, mayo, puede ser hasta junio en principio, y en septiembre suele trabajar durante el otoño e inicio del invierno del mismo año. Una cosa importante, la última declaración de gasto para los proyectos de la tercera convocatoria debe realizarse en los 3 meses siguientes a la finalización del proyecto. Es decir, si vuestro proyecto acaba el 31 de diciembre de 2021, por ejemplo, se tendrá que rellenar los gastos en SIGEFA antes del 31 de marzo de 2022, para ilustrarlo. En el caso de los proyectos de la primera y segunda convocatoria son 6 meses lo que se da, pero en la tercera son 3 meses porque pues es que la conjunta nosotros tenemos que cerrar el programa para poder empezar el siguiente. Entonces tenemos unas dificultades y es por eso que están más importante este punto. Y la finalización de la última lectura será a 22, dependerá obviamente de vuestros proyectos. Queremos informaros, pero habrá emails para recordarlos de cualquier manera, que solo se puede declarar los gastos, las declaraciones de gastos para los que sobrepasan el 10% de lo previsto en su presupuesto. Es decir, que en vuestra declaración de gastos, si no tenéis 10% en acumulado de los gastos aprobados para cada beneficiario, os vamos a solicitar que si cumplimentáis la declaración, rellenáis los gastos, pero que no los declaráis. Hay un botón para declarar los gastos y vamos a pedir a que no se pincha en ello, pero sí de prepararla. ¿Por qué? Porque queremos saber en qué estado de vuestro proyecto, si se ha empezado, si vuestro jefe de FID necesita saber también, porque va a tener que hacer un relato, un informe global, y entonces va a necesitar vuestros datos de vuestro informe.
Y entonces no es un trabajo perdido, y a fondo perdido, es que les vamos a pedir y el año siguiente podréis retomar esta misma declaración que no habrá sido declarada y que quedará en curso, y podéis completar con los nuevos gastos, la tomaréis y completar el informe con las actuaciones que se hayan realizado enseguida. Entonces el trabajo no se pierde, pero permite a nosotros también poder verlas, pero consideramos que no compensa, el programa POCTEFA asume los gastos de control de primer nivel, no es el caso de todos los programas, y es la razón por la cual no controlamos las declaraciones que nos sobrepasan el 10%. Esta regla solo vale para las declaraciones intermedias. Obviamente, si se trata de una declaración final y que por acaso a la final no llegáis al 10%, no pasa nada. Tenéis la posibilidad de hacerlo. Únicamente es cuando se trata de declaración intermedias. Luego pasa todo. Una vez que se declara en SIGEFA, el controlador de primer nivel empieza su control a partir del 1 de abril o del 1 de septiembre. Bueno, a priori. Entonces, el controlador de primer nivel es KPMG, que va al final, y que realiza este controlador, emite un informe provisional y os notificará un plazo de 10 días naturales de alegaciones para completar, si fuera necesario, lo que pudiera faltar o las explicaciones que necesiten para poder entender algunos cálculos que hayan podido hacer. Este controlador emite un informe definitivo. Esta comunicación se realiza a través del módulo de notificación, pero puede ser que el controlador os contacte vía email de manera más informal para informaros que faltan documentos y que no puede. Y eso es un término de calidad que están realizando para que no gastar, vamos a decir, la periodo de alegación a proporcionar documento en vez de pedir alegaciones. La periodo de alegaciones debería ser más para los documentos justificantes, siempre deberían estar ya en la aplicación. Y luego las alegaciones para explicar cómo habéis hecho algunos cálculos. Por lo que es importante. KPMG no tiene la obligación de contestaros para confirmar, porque sería muy pesado en términos de comunicación. Una vez que ha hecho su comunicación a través de la plataforma SIGEFA, ellos emiten un informe definitivo que da su respuesta a vuestras dudas. Este informe definitivo se notifica una vez que están realizados todos los informes definitivos de todos los beneficiarios. Por lo que podrá ocurrir en algunos casos que hay algún beneficiario ya puedan consultar su informe definitivo que no haya sido notificado aún porque falta un otro beneficiario del mismo proyecto, un socio que aún no lo tenga. Pues lo que estaba diciendo, la comunicación con la fase de delegación de 10 días siempre va a través del módulo de notificación. De ahí la importancia de tener al día sus emails de responsable de notificación para que se reciba bien. Y cuando contestáis para completar documentación, la información tiene que estar dentro de la aplicación SIGEFA, porque si va por email no vale, se pierde y dentro de 2 o 3 años, si viene otro tipo de control, porque hay en el programa POCTEFA, ya no tendremos la información y tendrá que volver a repetirse. Una vez que se realizan todas las declaraciones, la validación del informe de control y que os haya notificado el controlador el informe definitivo, el jefe de fila podrá proceder a la declaración de gastos y de financiación de la operación. Lo más rápido lo hacéis, lo más rápido tendréis el reembolso del FEDER. Se trata de consolidar todos los gastos validados por el controlador, que junta de alguna manera en SIGEFA, es una tarea específica, y que luego realiza un informe que comenta el estado de avance del proyecto en su momento con los indicadores, los entregables, etc. Y realiza la solicitud de reembolso global de toda la operación, es decir, de todo el proyecto, a la Secretaría Conjunta. Entonces recopila y solicita el reembolso FEDER el jefe de fila. Todo eso, una vez realizado, la autoridad de gestión, la Secretaría Conjunta, revisa este informe, la solicitud, mira las conclusiones del control para ver si existe algún problema, un rechazo importante, lo que sea. Puede rechazar más gasto o puede reintegrar gastos si fuera necesario, si hubiese algo que lo necesita. Las compañías gestoras que van a hablar después de mí podrán contactar con vosotros para pedir más información si hace falta o algunas dudas.
Y este trabajo se debe realizar dentro de 60 días según el reglamento, antes de enviárselo y de transmitir vuestra declaración de gasto de todos los socios, esa verificación, a la autora de certificación. La autora de certificación realiza el pago del FEDER. Entonces, ojo, tenéis mucho cuidado en vuestros IBANs. El IBAN tiene que estar correcto. En el caso de español tenéis que estar registrado en el Tesoro Público. Es imprescindible para obtener los pagos. Nuestra compañera Silvia, de la Secretaría Conjunta, también que no interviene hoy, es la persona que os contacta para poner al día, pero tenéis que siempre verificar estos puntos, que si vuestros IBAN están en la aplicación para recibir rápidamente el FEDER, que en principio se pagan 30 días en el caso de que los fondos estén disponibles. Os agradezco vuestra atención y voy a pasar la palabra a mis compañeras gestoras que van a presentaros la manera de rellenar los gastos en SIGEFA y de crear una declaración en cada etapa que hemos visto de manera genérica ahora mismo. Buenos días. ¿Me confirmas, por favor, Cristina, que se me oye y se ve la presentación? Hola, Amaya, te confirmo que se te oye y se ve la presentación, pero Perfecto. no se te ve a ti. Ah, espera, es que no me activo la cámara. Un segundo. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Perfecto, disculpad que se me había olvidado ese paso. Bueno, soy Amaya Armendáriz, soy gestora de la Secretaría Conjunta y, bueno, pues junto con mis otras dos compañeras gestoras os vamos a explicar un poco lo que ha adelantado Emily, que son ya pues, las declaraciones de gastos y de financiación. Empezaremos por la individual. No obstante, esta primera parte de la presentación va a ser todos los pasos que hay que hacer y toda la información que hay que hacer previa a crear la tarea, o sea, la declaración de la operación. Lo primero que tendréis que hacer, este seminario va sobre todo dirigido a los proyectos que se han aprobado en tercera convocatoria, es dar de alta los usuarios para los socios de vuestros proyectos. ¿Esto quién lo hace? El jefe de fila beneficiario principal. ¿Cómo lo hace? Esto está muy claramente explicado en la ficha número 1 de la guía de declaración de gastos y de financiación. Es decir, si el jefe de fila no ha hecho esto todavía, esto se avanzó en el seminario de marzo, debería hacerlo para que cada entidad que participa del proyecto pueda empezar a cumplimentar todos los datos que vamos a comentar a continuación, para que así el día que se vaya a preparar efectivamente la declaración haya ya mucha información cargada y esta se haga de manera más ágil. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, en el menú de SIGEFA, cuando os metáis arriba, veréis que hay un apartado que se llama registro de gastos. ¿Qué es el registro de gastos? Esto es una biblioteca. Esto es un repositorio que se puede ir alimentando a lo largo de todo el año, es decir, podríais ir cargando desde ya todos los gastos conforme los vayáis teniendo para tener todo este trabajo avanzado para el momento de montar lo que va a ser la declaración individual. Una vez os metáis en ese menú, vais a ver que hay dos partes diferenciadas. La primera es el registro de gastos propiamente dicha y tres epígrafes que están referidos a la recogida de datos. Antes de subir los gastos, antes de subir los gastos de personal, por ejemplo, habrá que subir información de personal, de todo el personal que está dedicado al proyecto. ¿Vale? Os encontraréis con una ficha parecida a la que aparece en pantalla, en el cual indicaréis pues, el nombre y apellidos de la persona, su DNI y subiréis también el contrato. ¿Vale? El siguiente epígrafe de recogida de datos será el de contratos públicos. Aquí subiréis los dosieres, o sea, el expediente de contratación de cualquier contrato que hayáis
tenido, porque el controlador de primer nivel KPMG, cuando vaya a hacer la revisión de los gastos, pues si ve que se ha tenido que seguir algún procedimiento, irá aquí para comprobar que está el expediente correcto. Especial atención, esto ya lo veremos más adelante, no nos compete a las gestoras ahora, al cumplimiento de la normativa que le sea aplicable a cada entidad. Y luego hay un tercer epígrafe que es datos de proveedores, es decir, antes de subir cada factura habrá que dar de alta al proveedor. Esto al principio puede costar mucho, pero bueno, luego como las contrataciones eran recurrentes, tal, pues es un trabajo que tenéis hecho y sin duda os facilitará la cumplimentación. Entonces, una vez que tenéis todos estos datos previos, ya podríais empezar a registrar los gastos. Pulsaréis en crear nuevo gasto y ahí ya seleccionaréis a qué categoría de gastos pertenece este gasto. Recordamos que hay un documento en vuestro formulario de candidatura que es la tabla de gastos y la fundamentación de gastos, dos documentos financieros que os ayudarán a cada entidad a ver un poco qué es lo que, cómo ibais a hacer vuestro presupuesto, cómo lo vais a ejecutar. Entonces, bueno, aquí iréis cumplimentando. Si fuese un gasto de personal, recordaros que aquellos que seleccionasteis una tasa fija, o sea, una tasa fija, no, el 20% de los gastos directos, el sistema os irá calculando el 20% de todos los gastos que vayáis cumplimentando y, por ejemplo, una categoría de gastos que nunca cumplimentaréis porque el sistema lo calcula automáticamente es la de oficina y administración. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta se calcula automáticamente a partir de los gastos de personal que vayáis cumplimentando en SIGEFA. Recordaros a todos que la tasa máxima era de un 7,5% y esto ya se os quedó fijado en el formulario de candidatura. Si tenéis alguna duda, esto está en la ficha de socio de cada entidad. Bueno, cuando le hayamos dado a crear un nuevo gasto, pues veremos que esto es un poco la información que nos pedirá. No hay nada así muy reseñable para destacar. Si tenéis alguna duda nos podéis consultar a la gestora del proyecto, pero bueno, quizás sí destacar siempre que la fecha de la factura siempre tiene que estar dentro del marco temporal del proyecto, a no ser que sea un gasto de preparación. La referencia contable siempre habrá que aportarse. Os recordamos que la obligación de tener una contabilidad separada para el proyecto y entonces aquí pondréis la referencia y luego, bueno, pues como veremos un poquito más adelante habrá un epígrafe aparte en SIGEFA donde podáis ir subiendo las reuniones. Entonces aquí, por ejemplo, en naranja, si ya habéis subido la información de una reunión con las fotos, el orden del día, el acta, las firmas, todo, pues cuando vayáis a subir un gasto relativo a esa reunión, lo asociaréis a esa reunión que se ha cargado antes, ¿vale? Lo mismo con las acciones, podéis seleccionar a qué o qué acciones está ligado ese gasto. Vamos a avanzar. Aquí lo más importante con los gastos es siempre aportar pruebas de que se ha efectuado ese gasto y sobre todo en el gasto, pues aportar la factura, el justificante de pago, todo. El siguiente apartado que iremos cumplimentando en SIGEFA antes de meternos ya con la declaración individual son las financiaciones. Las declaraciones no son solo de gastos, son de financiaciones. Entonces aquí tendréis, si habéis recibido alguna cofinanciación pública, la tendréis que declarar, ¿vale? Y el FEDER que os vayamos reembolsando, que os vaya reembolsando la autoridad de certificación del programa, conforme os vaya pagando, pues también tendréis que ir informando del FEDER que os ha sido reembolsado.
Otro apartado del que ya hemos hablado cuando se creaba un gasto es reuniones, eventos del proyecto. Aquí esto es una información que veréis todos los socios del proyecto. Entonces, o bien el jefe de fila puede subir las reuniones de todos, esto es un poco como os organicéis en cada proyecto. O si uno tiene una reunión y la lidera él y es en su territorio, pues se encarga de crearla y subir toda la documentación. Esto es un poco para separar las pruebas de que efectivamente se han realizado las reuniones de la información propiamente económica, o sea, del pago, para que no, por diferenciar un poco. El siguiente paso ya es la declaración individual de gastos y de financiación. Que aquí os voy a dar paso a mi compañera Teresa Zas, que va a seguir explicándoos qué es lo que queda de cumplimentar. Teresa. Sí, buenos días a todos y a todas. Voy a empezar mi presentación con el paso de la declaración individual de gastos y de financiación, que como veis tiene varios apartados. La declaración pues, la podéis comenzar a trabajar en cualquier momento del año y hoy siempre os recomendamos que no la dejéis para el final porque bueno, hay que completar varios apartados y es un poco trabajoso. En la primera rúbrica que encontráis es la de gastos pagados y aquí sí que os queremos llamar la atención sobre un error que pasa muy a menudo y por el que nos llamáis con frecuencia, que es que los gastos pagados, los que habéis registrado anteriormente en los repositorios de gastos, que es lo que os ha explicado Amaya, tenéis que incluirlos en la declaración. Entonces tenéis que entrar en este apartado y seleccionar de esos gastos que habéis registrado los que queréis declarar en el periodo. Si no lo hacéis, no os va a aparecer ningún gasto en vuestra declaración de gastos y de financiación. Entonces, muchas veces cuando os aparecen a cero es porque no habéis incluido esos gastos y nos llamáis y nos decís, ah, pues me aparece a cero aquí la declaración, pero si yo he registrado los gastos, sí, los habéis registrado, pero no los habéis incluido. Entonces, hay que tener en cuenta este paso. El siguiente paso es, la siguiente rúbrica, son los ingresos y los gastos de explotación. Entonces, aquí cada proyecto tiene una casuística particular porque hay algunos proyectos que sí son generadores de ingresos. Entonces, esto está identificado en principio en vuestro formulario de candidatura, si tenéis ingresos tanto durante como tras la finalización del proyecto. Entonces, según la casuística de cada proyecto, pues deberéis pues registrar en SIGEFA vuestros ingresos durante el proyecto y también aportar una estimación de los ingresos a la finalización del proyecto según los modelos que tenemos en la plataforma de Excel de justificación. Si tenéis cualquier duda sobre la declaración de ingresos, por favor, contactarnos para que os podamos ayudar. Y si vais a generar ingresos que no estaban previstos, también. El tercer apartado es el informe intermedio de ejecución del beneficiario, que consta de 13 partes y en el que deberéis relatar de una manera clara y muy concisa lo que habéis hecho durante el periodo que abarca la declaración de gastos. Es muy importante que tengáis en cuenta aportar todas las pruebas documentales que faciliten la comprensión del informe, todas las actividades que hayáis realizado, el avance, pues un entregable, por ejemplo, actas de reuniones, etc. Y por último, el último paso es la doble firma de la declaración de gastos y de financiación del beneficiario. Es el PDF que os sale al final de las rúbricas de la declaración y una vez que tenéis todo completado tendréis que descargarlo y firmarlo. Entonces, la firma puede ser una firma electrónica o puede ser una firma original. Hasta ahora este documento se tenía que subir siempre escaneado en SIGEFA y se tenía que enviar por correo postal si la firma era original,
pero ahora y tras esta situación que estamos atravesando sanitaria para agilizar los procedimientos, se ha aprobado una novedad, que es que esta declaración, si es firmada en original, la tenéis que guardar vosotros en vuestra entidad. Entonces, a partir de ahora solo tendréis que hacer la firma de la declaración y subir la declaración escaneada en SIGEFA. Y el original lo tendréis que guardar vosotros en vuestra entidad. Este sería ya el último paso del informe de EGE. Y ahora voy a pasar la palabra a mi compañera Elena Jiménez, que os va a explicar la última. Gracias, Teresa. Buenas a todos y a todas. Como ha explicado Teresa, ahora vamos a hablar de la declaración de gastos y de financiación de la operación, que sería el paso posterior a lo que ha explicado Teresa, que es una vez que los socios de un proyecto han hecho su declaración individual y que el controlador de primer nivel ha verificado los gastos, en ese momento el jefe de fila está en disposición de poder crear la tarea en SIGEFA que se llama declaración de operación y de financiación, ¿vale? Entonces, en ese momento, el jefe de fila recibe un correo electrónico por parte del controlador de primer nivel, que en este caso es KPMG, que también participa en este webinario, y le informa de que todos los informes han sido emitidos, están ya las versiones definitivas, es decir, que ya se ha validado un gasto y ya pueden empezar con esta tarea en la que van a crear la solicitud de reembolso del FEDER, que es un poco la parte más importante, que recibáis el reembolso de los gastos elegibles que habéis presentado cada uno de vosotros. En ese momento, el jefe de fila pues tiene que hacer esta declaración en la que va a presentar el gasto de todos y además va a contar de manera clara, como ha explicado Teresa, al igual que en el informe individual, todo lo que se ha realizado, las acciones que han hecho, y van a adjuntar los entregables del proyecto, no a título individual, sino del conjunto. Es también la parte en la que el jefe de fila va a explicar el alcance del proyecto y cómo han llegado a los objetivos fijados en los indicadores del proyecto. También es interesante apuntar lo que ha explicado Teresa, es que esta declaración también se debe de enviar firmada, pero como novedad, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, pues se podrá hacerlo simplemente adjuntando el documento con la doble firma por parte del representante legal del jefe de fila y el responsable financiero en SIGEFA, sin necesidad de enviar el original a la Secretaría Conjunta. Y creo que no me he dejado nada. Con esto terminaríamos lo que es el circuito de declaración de gastos del proyecto. Muchas gracias. Buenos días. Si no me equivoco, a continuación va a intervenir Conchi Baraja. Buenos días a todos y a todas. Me imagino que me veis y ahora veréis la presentación. Te confirmo que te vemos, te oímos y vemos la presentación, Conchi. Ya la veis. Venga, la voy a agrandar. Bien, 12:36. Bueno, en unos minutos, antes de que entréis en la exposición de mi compañera Emily y de KPMG, en concreto, digamos, de las elegibilidades de los gastos, vamos a hacer unas pinceladas sobre qué marco tenemos dentro del programa y de las subvenciones de fondos europeos en cuanto a medidas antifraude. Entonces, no voy a entrar en el marco legislativo ni en el ciclo, nos vamos a concentrar en las definiciones de lo que se considera en este apartado y las actuaciones que tiene el programa POCTEFA en curso.
Bien, las definiciones hay que matizarla entre lo que es una irregularidad, de lo que luego vamos a ver lo que es un fraude. En la irregularidad, que muchos de vosotros tendréis, ¿vale? A lo largo de los diferentes niveles de controles, que son de primer nivel, de segundo nivel, que pueden ser de calidad, que puede ser de autoridad de gestión, se determina lo que es una irregularidad como un mero error o bien del beneficiario de la administración responsable debido a una negligencia, un desconocimiento. Y estas irregularidades, pues claro, tienen un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión Europea, estamos en fondos europeos, y son derivados de un acto o omisión de un operador económico, en este caso vosotros beneficiarios. Hay que distinguir la irregularidad del fraude, en la que le metemos un factor de intencionalidad, en el que se determina que hay una acción deliberada, de engaño, con ánimo de lucro de la entidad. Esta sospecha de fraude es algo que es bastante, digamos, importante llegar a ello, con lo cual tiene que haber una seguridad de que nos encontramos en ese caso. En caso de que ocurra, pues tenemos una comunicación que es el primer acto de comprobación administrativa o judicial que permitirá luego seguir el circuito que tenemos en España en marcha a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, SNCA, y la comunicación correspondiente al OLAF, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, a la cual estamos sometidos en el caso de la reglamentación de los dos fondos que tratamos ahora. Se llevará una investigación a cabo y se determinarán, pues, digamos, unas conclusiones y lo que esté jurídicamente definido, unas consecuencias. Bien, no voy a entrar en ello. El ciclo antifraude es algo bastante clásico de prevención, que es lo que tenemos puesto a través de diferentes mecanismos del programa a lo largo de todo el proceso del programa, desde la programación de los proyectos hasta la finalización del último pago cuando se cierre el programa dentro de unos años. Con lo cual está todo abierto hasta que no se cierre realmente el programa 14-20. La detección se hace mucho cuando se hacen controles in situ, es decir, que se va a ver original, porque toda la información en este programa está desmaterializada y, como lo habéis ido comprobando, está recogida en nuestra plataforma SIGEFA. Y luego, pues, los procesos de mecanismos de denuncias. Bien, ¿cuáles son las actuaciones del programa POCTEFA? Tenemos una tolerancia cero y una cultura antifraude activa. Hay un claro compromiso desde la Autoridad de Gestión con la Secretaría Conjunta para esta prevención, que está declarada en una política de lucha antifraude que está en la página web del programa, y un código de conducta ética y un párrafo que tenéis recogido en la subvención FEDER que habéis firmado como parte de las cláusulas contractuales ligadas a la subvención y a la ley de subvenciones. En curso, KPMG como controlador de primer nivel, así como los diferentes controles de coherencia y demás que se hacen o los intercambios que pueda haber por parte de las gestoras, que son las que están más cerca de vosotros, digamos, tienen siempre una acción transversal de detección de fraude o de información que pueda, digamos, ser sospechosa y puede llevar a investigaciones más en detalle. Y ahora lo que, digamos, es más relevante es ejemplos que pueden ser de lo que se pueda recoger, considerar o investigar como fraude. Pues son todo tipo de actuaciones que están ligadas en grandes partes en las adjudicaciones, aunque os rijáis por la ley de contratación pública o incluso en los contratos o prestaciones que tengáis exteriorizadas a terceros, pues que siempre prime una máxima transparencia,
no haya evidencias de filtración, de sobornos, conflictos de interés, es una parte que no he entrado mucho en ella, pero que sabemos que está muy presente, especificaciones de mejora en las negociaciones, si hay contratos negociados, que cada vez hay menos con la nueva ley, pues que sean mejoras que estén pactadas o favorecedoras claramente a un tercero en vez de a otro. La parte de doble financiaciones, de contabilidad separada claramente, ahí ayuda a los controles, como han dicho mis compañeras, y por eso se os pide la referencia contable en el campo que está en SIGEFA, que es la de vuestra contabilidad separada, para ver que realmente ese gasto es el del proyecto y no hay una subvención que digamos, doble la financiación que ya está en este programa por encima del 100% del gasto. Estas dobles financiaciones también vienen con el punto 7 aquí, que son las cofinanciaciones, que hay que declararlas todas. Y la otra parte son, digamos, la parte documental, es decir, las asignaciones de personal que tengáis, la manera de calcular los costes, que esté todo anterior al proyecto definido por anualidad o como tengáis vuestras gestiones de proyecto definidas, y que sean documentos que luego de una manera a comprobar in situ, etcétera, o incluso virtualmente con que estamos trabajando, se va probablemente a hacer la campaña de segundo nivel, de esa manera se pueda demostrar que son los originales y que están conformes en cuanto a fechas, en cuanto a firmas, responsables que lo han podido visar, y que las facturas también que tengáis todas subidas, pues sean facturas que sean lo que esté escaneado conforme al original y la documentación no haya ningún tipo de falsificación. Y luego, en cuanto a los costes laborales, que van a entrar KPMG más en detalles, pues que esos prorrateos, esa transparencia en cuanto a lo que habéis ejecutado en el proyecto de las diferentes personas esté correcto y se pueda justificar y sea razonable en cuanto a la realización del proyecto y real. Con lo cual, aquí termino, paso la palabra ahora a mi compañera Emily, y que sepáis que estamos a vuestra disposición para todas las dudas que se puedan plantear en cuanto a conformar vuestra documentación e información. Gracias. Buenos días de nuevo. Muchas gracias, Conchi, por tu intervención. Creo que ha sido muy clara. Vamos a seguir con los gastos elegibles y después de mi intervención acabaremos con la intervención de los auditores de KPMG, que nos explicarán los errores más frecuentes y recurrentes en el programa. Yo pensaba que ya estaba compartido mi presentación. Gracias por confirmarme que se ve online esta presentación. Si alguien me lo puede confirmar de las compañeras. Se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de la elegibilidad de los gastos, y empezando por en la categoría de gastos donde más rechazo tenemos, que son los gastos de personal. Entonces, yo recuerdo que la modalidad se aplica para todo el proyecto, la duración del proyecto, y hay 3 modalidades, pero vamos a detallar cada una. Bueno, primero se puede hacer la modalidad a gasto real. Dentro de la modalidad a gasto real hay 2 posibilidades. En cualquier caso, hay que proporcionar las nóminas, los seguros sociales, lo que se llamaba TS1 o TS2, es decir, la relación nominal de trabajadores, porque los controladores van a necesitar poder saber exactamente dentro del global quién se afecta y cuál es su coste en su entidad. Entonces, para la gente que está 100% dedicada al proyecto, pues mientras está escrito en su contrato de trabajo o en alguna, vamos a decir, orden de emisión, documento de su superior jerárquico que lo dedica 100% y que lo explicita claramente, no necesitamos hojas de tiempo, porque está claro que está en su contrato, pero tiene que quedar claro. Caso contrario, hay que hacer un documento aparte. Para las personas que no están dedicadas totalmente al proyecto, que hacen varios proyectos,
es decir, inferior al 100%, hay dos posibilidades. En el caso que el porcentaje fuera el mismo todo el año o todo el proyecto, este porcentaje de trabajo tiene que delimitarse en un documento que recomendamos que fuera firmado, bueno, tendrá que ser firmado por el superior jerárquico de la persona, dedicarle, decir de cuándo a cuándo, especificar las tareas, indicar que está financiado por el programa con el acrónimo, así de golpe cumplís obligaciones de comunicación, así la gente se entera que está financiada por los fondos europeos. En este caso no son necesarias las hojas de tiempo, no hay necesidad de registrar el gasto porque es un porcentaje fijo, pero el reglamento habla de que es el tiempo que se proporcionará. Es decir, que nosotros entendemos, y lo digo por si hay temas con auditorías, que ese documento se debe hacer antes o al inicio de la misión. Cuando se da la orden a la persona de vas a dedicar a partir de ahora 10% o 20 o 40 o lo que sea % de tu tiempo de trabajo a este proyecto. Es importante porque puede llevar, en caso de otros tipos de controles, a correcciones si no esté hecho de manera al inicio y no firmado al final. En el caso de que fuera un porcentaje de asignación que varía, como alguien que viene de manera excepcional o participa en una reunión de manera bastante excepcional y que es algo que se varía a lo largo de los meses, de los años, es necesario una hoja de tiempo, un registro del tiempo, una timesheet. Esas hojas de tiempo tienen que registrar la integralidad del tiempo de trabajo, 100%. Y ahí sí que encontramos, y KPMG lo volverá a repetir detrás de mí, encontramos muchos errores sobre los cálculos. Entonces repetimos, es el coste salarial bruto mensual dividido por las horas mensuales a trabajar según el convenio. Esa es una fracción. Si en el coste salarial y en las horas que ponéis incluís las vacaciones, hay que poner vacaciones a horas mensuales. Si no las que hacéis netos de vacaciones, es neto de vacaciones, pero tiene que tener sentido, no se pueden dividir tiene que ser siempre el mismo concepto. Entonces, tener cuidado en la opción que utilizáis. Existen seminarios más desarrollados sobre este asunto, hay un webinario, por ejemplo, que está grabado, que está online, donde podéis ver este detalle. Lo hicimos en febrero del 19 del año pasado y está online. Entonces, y las horas lo multiplicáis una vez que tenéis el coste hora por las horas trabajadas. Entonces, ojo, es ahí donde hay más problemática y sobre todo muchas veces por falta de información, porque no sabemos, que no hay una nota que explicita cómo se hace el cálculo. Cuando está la nota no sabemos la fuente que se coge, que las horas no sabemos de dónde salen, el coste salarial cuando el contador lo cruza ya no encuentro de dónde sale su coste, o la relación nominal del trabajador, de la seguridad social, este tipo de información es importante proporcionar todo y archivarlo correctamente en SIGEFA. La tercera opción es una opción que para los que les tocan es la que ya habéis elegido cuando habéis depositado vuestra candidatura. Algún socio, algún beneficiario han cogido la posibilidad de una modalidad simplificada que iba hasta 20% de coste directo de la operación. Es decir, si está previsto el porcentaje, lo habéis puesto, era hasta un 20% y en este caso automáticamente cada vez que vais a rellenar un coste directo, es decir, un equipo, una infraestructura, un gasto de asesoramiento externalizado, por ejemplo, o de viaje, se va a calcular el porcentaje y se va a deducir su gasto de personal. Entonces, en este caso no hay ningún documento probatorio por aportar. Entonces, simplifica bastante, pero este porcentaje fijo no se puede modificar. Si habéis puesto 2%, pues será 2% a lo largo del proyecto, no se podrá subir, no se podrá bajar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una declaración a un porcentaje en la primera declaración y la última en otro porcentaje. Daría un problema de transparencia, de auditoría. Por eso no se modifica y ya lo tenéis fijo. En el tema de los gastos de administración, la diapositiva está en francés porque la hicimos hace poco y lo hacemos en bilingüe. Es lo mismo, pero eso se aplica a todos los socios. Es un cálculo automático
que se calcula según los gastos de personal. Entonces, cada vez que rellenáis un gasto de personal, automáticamente se calcula, la aplicación SIGEFA os va a calcular el porcentaje y se supone que representa los gastos de administración. No es que se supone, es que cobre todo ese tipo de gastos, es decir, el alquiler de despacho, los seguros de los despachos donde trabajáis, los impuestos locales de basura, lo que sea, los servicios básicos de luz, de calefacción, de agua, de teléfono, los servicios postales, el pequeño material del despacho, es decir, los bolis y todo eso. No confundir con equipamientos más enduro como equipos informáticos, todo lo que toca la contabilidad general, de la custodia de documentación, si tenéis si tiene un coste para vosotros, los sistemas informáticos habituales de Word, Excel, etc. El mantenimiento, la limpieza, los arreglos y la seguridad, los gastos bancarios. Eso, debido a que está cubierto por este porcentaje automático de un máximo de 7,5%, algunos de vosotros ha podido poner 2, 3, algunos 0, se supone que ya está cubierto, por lo que nunca tenemos que ver esta tipología de gasto dentro del relleno de la aplicación, debido a que están cubiertos por este porcentaje automático que calcula automáticamente SIGEFA cada vez que rellenáis un gasto de personal. Entonces no hay que proporcionar justificantes, básicamente. Gastos de viaje y de alojamiento. Entonces, los gastos elegibles son los billetes de transporte, taxi, los seguros de viaje, el alquiler de vehículo, el carburante o el kilometraje. Y ahí cuidado con los coches de empresa, vuelvo en el tema después. Peaje, estacionamiento, alojamiento, los visas si os desplazáis fuera de la Unión Europea. Recuerdo que si no lo tenéis en vuestra forma de candidatura tenéis que pedir autorización de manera anticipada a la Secretaría Conjunta, bueno, a la Autoridad de Gestión, perdón. Y luego hay unos límites que están en la guía del promotor, máximo por país, por pernoctación y dieta. En principio no hay mayor problema con eso porque globalmente sois muy razonable y los límites son bastante altos para España o para Francia. Entonces os invito a mirarlo, pero no hay más. Y se prohíbe también, no es que se prohíbe, que no son elegibles los vuelos en class business. Yo llamo la atención sobre el tema de los vehículos de empresa. ¿Por qué? Porque no se puede pasar el kilometraje de estos coches de empresa, porque los baremos kilométricos que se utilizan suelen incluir dentro, por una parte no se puede probar el pago, es una de las razones, por otra parte dentro del baremo kilométrico que se pudiera poner, pues incluye la depreciación del vehículo, pueden incluir el mantenimiento, lo que sea. Es decir, el baremo kilométrico, precio por kilómetro, vale para reembolsar a un trabajador cuando ha utilizado su coche personal, pero no vale para los coches de empresa que habéis podido adquirir además con subvenciones europeas. Y además no tenemos pruebas de pago porque es una estimación al fin y al cabo. Entonces, solo el carburante en estos casos y pagado realmente y nada más. Lo llamamos atención porque hemos tenido dificultades con eso. De gastos de viaje, tener cuidado también cuando estáis a un porcentaje tanto alzado o cuando se trata de alguien que no está cuyo contrato no está en la entidad. El contralor necesita saber qué vínculo tiene una persona con el proyecto. Y si no ha pasado en gastos de personal porque no pasáis sus gastos, pues claro, se queda un poco, no sabe qué pinta tiene, qué viene a hacer esta persona. Y si no tenemos informaciones sobre qué es su vínculo con el proyecto, su contrato, qué viene a hacer por ahí, pues obviamente os podrá rechazar el gasto de viaje. Asesoramiento y servicios externos, ¿de qué se trata? Se trata de servicio esencial para el proyecto. Recordemos que no se puede subcontratar estos servicios entre los socios por un tema de doble financiación, porque ya están financiados vuestros socios, entonces no los podemos pagar además con los fondos que presentamos al programa. La pista de auditoría permite aportar resultados y debe permitir aportar resultados del producto final, es decir, que si contratáis un estudio necesitamos que nos pongáis en línea el estudio o lo que sea. Entonces, ¿cuáles son los gastos subvencionables? Pues no es exhaustivo, pero asistencia técnica, las auditorías, la comunicación, los servicios vinculados a una inversión, viabilidad notaria, consultoría, estudios o inspecciones, propiedad intelectual, formación, traducción, etc. Bueno, os leo eventos o reuniones.
Ojo, una cosa importante, viaje dieta de expertos y proveedores. Es decir, si tenéis que pagar la venida de un consultor, por ejemplo, externo, que habéis contratado, el coste de su viaje tenía que aparecer de alguna manera en la factura que os emitirá y no tener que ir a viaje y alojamiento, que es para la gente de la entidad. Eso es un tema importante. Y cuando organizáis una reunión y que, por ejemplo, emitáis todos el precio del restaurante, del catering, lo tenéis que hacer, tiene que ir ahí y no es un gasto de viaje y desplazamiento en este caso. Cuando acogéis a todo el partenariado de todos vuestros socios, por ejemplo, para una reunión. Esta tipología de gasto está muy sometida, obviamente, a contratación pública, por lo que esperamos, cuando los proveedores se repitan muchas veces, esperamos una explicación o que nos pongáis, si fuera el caso, el contrato público al cual está vinculado. Entonces, es muy importante que se creará, e incluso os recomiendo crear el contrato, aunque no haya contrato público, para explicitar por qué no hay contratos públicos. Eso es una buena práctica. Infraestructura y obras, pues en el caso que tenéis eso previsto en vuestro tabla de coste, pues en el caso de adquisición de valor de terreno, recordamos que no puede exceder al 10% del total de la operación, excepto para unos casos, pero que no solemos tener. Un documento que explica la relación de la adquisición con los objetivos del proyecto y un certificado de un experto independiente que confirme el precio del valor del mercado, porque obviamente es difícil si no lo tenemos y no queremos que fuera un precio hinchado, por eso lo tenemos que ver. Y cumplir con las normas de Unión Europea, nacionales, de viabilidad, de evaluación ambiental o lo que sea, o permiso de construcción, porque lo que se aplica de manera global se aplica también al programa. Entonces se podría poner no elegible unas obras que no hayan pedido permiso de construcción. Entonces llamamos la atención sobre este tema. ¿Qué es subvencionable? Pues material de construcción, mano de obra, licencia, adquisición de terreno, etc. Intervenciones especializadas y pues los costes de depreciación no lo son porque solemos financiar la integralidad. Los costes de depreciación es más bien en el caso de equipos, pero en infraestructura pasamos la integralidad del gasto. Gastos de equipo, son todos los equipos que se dedican únicamente al proyecto. En el caso, ya lo hemos visto un poco, si el equipo que compráis, por ejemplo, un vehículo, pues si no se dedica integralmente al proyecto y que lo compartéis con otro proyecto, tenéis que hacer de alguna manera un prorata, un uso proporcional. Se suele hacer un uso proporcional a nivel de horas, pero podría haber otros, tipo un registro del tiempo de que, no sé, si compramos un tractor, el que usa el tractor para el proyecto lo tiene que registrar y lo haremos una proporción frente al uso que se ha dado a otros proyectos para establecer un prorata temporis al tiempo de las cosas. No son elegidos equipos de segunda mano, lo recordamos porque son difíciles de valorar exactamente su precio en el mercado. Y en principio los equipos adquiridos en el último año no previsto en la candidatura no están autorizados si no hemos sido previamente consultados sobre el asunto, porque es para evitar que cuando queda presupuesto pues se nos pasa un par de equipos que se puedan comprar para no perder la subvención. Pues eso no es posible, aunque vamos a tener una cierta flexibilidad en el futuro, seguramente comunicaremos sobre eso, para gasto del COVID, para la compra de equipamientos informáticos para hacer teletrabajo, pero no os anticipo más el asunto porque aún no está totalmente definido este punto. Ojo, entonces cuidado de no solo pasar la parte imputada al proyecto. Si se amortice, si deprecia en 10 años y que vuestro proyecto es de 3 años, solo 3 en 10. O la parte que pongáis en función del plazo de depreciación en vuestra contabilidad. Llamo la atención sobre los gastos de preparación. Se trata de un límite de 6.000 euros por socio y de 30.000 por proyecto, pero la verdad es que si sois un proyecto de 2 socios, por ejemplo, eso sería 6.000 y de 12.000, un máximo de 12.000 euros, y la verdad es que un socio podría sobrepasar y ir hasta 7.000 y el otro a 5.000, mientras no sobrepasan los 12.000. Entonces cuidado, pero cuidado en el reparto porque uno no debería consumir el presupuesto del otro. Entonces
con un cierto cuidado. Y recordamos que los gastos de preparación son los gastos anteriores al inicio del proyecto. En el tema de ingresos, en el caso que el proyecto que estáis realizando genera ingresos durante el proyecto, tipo entradas en algún evento, o después, tipo una infraestructura que luego genera ingresos en el futuro, porque se va a vender o va a generar ingresos global, no lo vamos a abordar en ese seminario, pero les invitamos a mirar el webinario en español o en francés de 24 de septiembre de 19, os he puesto los hipervínculos, están online, hay otros seminarios también, pero míralo ahí. Y tener cuidado en la contratación pública que represente un alto nivel de correcciones financieras, cerca del 40% en el 7.3 y sobre todo del lado español. No somos expertos, no os podemos ayudar, aunque podemos un poco encaminar porque tenemos poco a poco un poco de experiencia, pero lo que decimos no tiene valor jurídico cuando no podemos preaprobar algún pliego, claramente. Podemos dar unas ideas o recomendaciones, pero nada más. Paso sobre lo de Francia. Recordar que tenéis una nueva ley, espero que todos estáis al tanto, con los umbrales. Yo no voy a entrar más en eso, que lo hemos visto en marzo, para dejar KPMG hablar más sobre el asunto. Únicamente recordar que en contratación pública los principales problemas es un problema de elección del procedimiento que es incorrecto, que no se ha cogido el buen procedimiento de contratación, las obligaciones de comunicación que cuando no se ha comunicado bien el anuncio de licitación o de adjudicación, pero sobre todo de licitación. Cuando los criterios de selección y valoración están discriminatorios, claramente, tipo limitar la solvencia a alguien que tenga experiencia en algo, hay que tener mucho cuidado, no restringir la solvencia, por ejemplo, o la adjudicación. Y puede haber problemas en los procedimientos. Sería objeto de un seminario aparte que no entramos mucho más. Solo llamaros la atención sobre el hecho de que al estar en un programa de cooperación hay que cumplir con el interés transfronterizo. Si la naturaleza del contrato público que estáis sacando es susceptible de interesarle el otro lado, os recomiendo mucho de que vuestros socios franceses o españoles pues publiquen su parte también. Y siempre publicar en una website donde la gente tenga acceso a la oferta. Y paso sobre los otros puntos porque ya es muy tarde y lamento haber cogido tanto tiempo. Y voy a pasar la palabra a KPMG, espero que estén en línea. ¿Estáis en línea, KPMG? Sí, perfecto. Os paso la palabra. Aquí estamos. Vale, Pues voy a intentar... Lamento, os va a obligar a hacerlo un poco corto, que os he cogido un poco de tiempo, lo siento, pero creo que se repiten las nuestras un poco. Vale. No sé si... Buenos días. Disculpad porque la cámara no me funciona y solamente lo que quiero confirmar es que la presentación se ve. Buenos días, Mamen. Se te oye y se ve perfectamente la presentación. Vale, un momento porque estoy cambiando un poco para que se vea mejor la presentación. Ay, esperad un segundo. Vale, creo que se ve. Ahora ¿Hola? se ve como en miniaturas las... Vale, un segundo porque... Vale, un segundo, por favor. ¿Me confirmáis cuando se vea, por favor? Es que no sé, se ha quedado como pillado el ordenador. Ahora se ve la portada en grande, digamos. Vale, bueno, pues como la cámara, como os he comentado, no me funciona, si queréis un poco, pues si se ve la presentación, con eso es suficiente, ¿vale? Venga, pues si queréis empezamos, que como ha dicho Emily, vamos un poco más de tiempo y luego además, bueno, muchas de las cosas que ha comentado Emily las hemos puesto nosotros, con lo cual intentaré ir un poquito rápido. Hemos intentado identificar los principales errores que encontramos nosotros en el proceso de verificación. Son muchos, pero hemos intentado agruparlos
y hemos intentado hacer 2 bloques en la presentación, que son errores de carácter general y luego por tipología de gasto, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos, si queréis, a los errores de carácter general. Uno de los errores que nos encontramos muy frecuentemente es la ausencia del estampillado en los justificantes de gastos. Es muy importante que todos los gastos presenten su estampillado y con algunas excepciones, ¿vale? Como en el caso de las nóminas y seguros sociales, ¿vale? Que siempre y cuando estén los partes de tiempo completos no sería necesario, o si existiese un certificado de asignación de proyecto, ¿vale? Aquí tampoco sería necesario. En el caso de facturas electrónicas, se podría incluir la referencia a la cofinanciación del programa y no sería necesario el sellado, ¿vale? Luego, en el caso de facturas que están imputadas parcialmente, es muy importante que, aparte de hacer referencia al sellado, a la cofinanciación, venga el porcentaje de financiación, ¿vale? Porque si no, no serviría. Necesitamos comprobar el porcentaje y que el importe coincide con el que estáis declarando. Después, el siguiente error es un poco la ausencia de la declaración individual de gastos firmado. Esta declaración debéis de tenerla colgada en SIGEFA, firmada, muy importante, tanto por el representante legal como por el financiero de la entidad. Además, la declaración original debéis de custodiarla de cara a otros controles o incluso a las verificaciones in situ, porque al final comprobaremos que la declaración que está subida en SIGEFA es la original que custodiáis. Esto, en el caso de que esté firmada digitalmente, no sería necesario que la custodiaréis. Con que estuviese en SIGEFA es suficiente. Luego, otro error es el tema de la justificación de los pagos. En aquellas declaraciones que no estén firmadas por un tercero cualificado, nos encontramos bastantes errores en la justificación de los pagos. Os hemos detallado algunos de ellos. Uno de ellos es que las órdenes de transferencia no son válidas. Lo que necesitaríamos es la transferencia en firme, con la fecha de valor. En el caso del pago de remesas, es decir, que paguéis un gasto en una remesa con varias facturas, tendréis que aportar el justificante bancario de ese pago y el detalle de las facturas o de los gastos que se incluyen en esa remesa, para comprobar que nuestro gasto, por así decirlo, está incluido dentro de la remesa. En el caso de gastos que están pagados por tarjetas de personal de la entidad, además de ese justificante de pago, deberéis aportar el justificante de la entidad al trabajador. En el caso de que paguéis con una tarjeta de empresa, deberéis de aportar documentación que acredite que esa tarjeta corresponde con la entidad beneficiaria. Y luego, no son válidos en ninguno de los casos los certificados emitidos por algún responsable de la entidad, bien sea el tesorero o el director general, solo los terceros cualificados. Luego, otro error, que creo que además ha dicho Emily, es la ausencia de documentación en los procedimientos de contratación. Os hemos detallado un poco lo más importante: los anuncios de licitación, de adjudicación, los pliegos, las notas de las mesas, los informes de valoración, el contrato. Normalmente lo que nos encontramos es que aportáis los pliegos y el contrato. Es muy importante aportar todo el procedimiento de contratación para poder hacer una valoración del mismo. Y además nos sería recomendable que incluyeseis en SIGEFA un listado de los procedimientos de contratación que estáis realizando, con la indicación de su tipología: abierto, negociado, menor. Nos serviría bastante. Luego, una mención que no hemos puesto aquí, pero es verdad que tras la nueva ley de contratos, en los contratos menores o los gastos menores hay que aportar un informe de necesidad. Esto es un tema relativamente nuevo que nos estamos encontrando que no se aporta en la mayoría de los casos y que veréis que en las fases de contradictorias que os enviamos os lo iremos solicitando, ¿vale? Pero es una modificación de la ley de contratos. La siguiente sería la ausencia de justificación de la no generación de ingresos. En el caso de que vuestro proyecto esté generando ingresos, deberéis aportar el análisis del coste-beneficio. En caso de que no, os pedimos que aportéis algún documento o alguna declaración escrita donde nos digáis que el proyecto no es generador de ingresos o no es susceptible de generar ingresos.
Luego, otro error bastante común es la ausencia de justificación de las medidas de información de publicidad. Esto es muy importante. Cuando tendréis que aportar evidencias gráficas de todas las medidas de información y publicidad que estéis llevando a cabo, mediante publicaciones, los anuncios, carteles, merchandising, o sea, todo lo que hagáis debéis de aportar soporte. Además, en el caso de las páginas web, debéis de informar en los informes intermedios si se ha creado una página web específica para el proyecto y si habéis hecho en vuestras páginas web de las entidades mención a la financiación de PodTEFA, ¿vale? Luego, en el caso también es recomendable que incluyáis un cartel de A3 con la información sobre el proyecto, en el que mencionaréis la ayuda financiera. Dime. Sí, perdona. Hay gente pidiendo, por favor, si puedes hacer un poquito más grande la presentación para que se vea mejor. No sé si abajo a la derecha que tienes el porcentaje, que creo que es lo que ha hecho Puede KPMG. ser. Ahí ¿Lo mejor. veis mejor? Mucho mejor, gracias. Venga, pues seguimos entonces. Bueno, lo que estábamos hablando es que la ausencia de justificación de las medidas de información y publicidad. Importante lo del cartel, que tengáis que poner en un lugar visible de vuestra entidad. Por ejemplo, hemos puesto la entrada del edificio, pero bueno, podemos en cualquier sitio que sea visible y que se pueda comprobar. Estas serían un poco las incidencias así que más encontramos a nivel general. Después, un poco por tipología de gasto, en el caso de gastos de viaje, es muy importante que justifiquéis el motivo del viaje o del desplazamiento. Los gastos de viaje deberán estar vinculados a las acciones o actividades del proyecto y además deberán estar debidamente documentadas. Se recomienda o recomendamos que en SIGEFA, en el apartado de registro de viajes, incluyáis la documentación de los viajes, porque normalmente suele ser común y así pues no tenéis la necesidad de incluirlo en cada una de las líneas de los gastos. Incluyéndolo en este registro tendréis toda la documentación, ¿vale? Otro error es que no justificación de la persona que realiza el viaje. Todos los gastos de viaje y alojamiento de los trabajadores de la entidad y de los socios deben declararse en la línea de gastos de viaje y alojamiento, aunque se trate de gastos facturados por agencias de viaje. Esto es un error muy común porque a lo mejor creéis que como lo habéis tramitado con una agencia de viajes tiene que ir a servicios externos y no, si es un viaje debe ir en la partida de viaje y alojamiento. En caso de gastos de viaje de trabajadores de la entidad, para los que no se declaren gastos en la partida de personal, deberéis aportar un certificado en el que se acredite la vinculación laboral con la entidad. Esto también muchas veces nos aporta. Entonces, claro, cuando vemos un gasto de un viaje de personal que estéis declarando en gastos de personal, es fácil ver que pertenece a vuestra entidad. En caso de que no estéis declarando, tenéis que aportar documentación que acredite que la relación con la entidad, ¿vale? En el caso de asesoramiento y servicios externos, aquí hemos puesto un único error que es bastante común y es la ausencia de evidencia del producto final. Creo que esto también ha hecho mención Emily y es importante o necesario que aportéis junto con el gasto la evidencia de que se ha realizado el gasto, pues mediante estudios, proyectos, libros, memorias, actas de reunión. Al final lo que se trata es de comprobar el producto final. En el caso de viajes de expertos o prestatarios de servicio, deberéis aportar un certificado explicativo de la no vinculación laboral del experto con la entidad. Eso también es importante que lo tengáis en cuenta. En el caso de gastos de equipo, muchas veces nos encontramos con la ausencia de justificación de la dedicación del equipo al proyecto. Aquí nos encontramos tres casos. El equipo puede estar declarado íntegramente al proyecto, en cuyo caso lo que necesitamos es una memoria donde expliquéis o donde se acredite que ese equipo se va a utilizar de manera exclusiva al proyecto. Si la imputación es parcial, pues tendríamos lo mismo, una memoria donde expliquéis por qué estáis aplicando ese porcentaje para ese equipo. En el caso de que de que sea el caso de una amortización, que estéis declarando parte de la amortización,
necesitaríamos el coste, o sea, deberéis aportar la factura, el pago, justificante del pago y el método de amortización que habéis utilizado. Ausencia de la justificación de la existencia de equipos. Para justificar el equipo, además de todo lo que hemos dicho anteriormente, necesitamos que nos aportéis alguna evidencia gráfica del equipo y que además esta lleva referencia, o sea, con la pegatina con el logo de la Unión Europea y la mención explícita de la cofinanciación. ¿Vale? Aquí pasamos a los gastos de personal, que son los errores, bueno, son la tipología de gastos que quizás más problemas nos den. Lo primero que hemos querido poner es y resaltar una serie de conceptos que no son elegibles, como es el caso de las dietas, de alojamiento, kilometraje, atrasos que no se correspondan con el periodo de elegibilidad del proyecto y algún tema de formación específica. Al final, lo que en este caso tenéis que ver es que todos los conceptos que aparezcan en las nóminas que no sean del salario del trabajador habitual, en principio no los consideraríamos elegibles. Hemos intentado resaltar los que más se repiten, pero tenéis que tener en cuenta eso. También en el tema de gasto de personal nos encontramos con que a veces hay una justificación insuficiente el del pago, tanto de los salarios como de los seguros sociales o el IRPF. Siempre tendréis que aportar el pago que acredite esos gastos, excepto cuando la declaración de individual, lógicamente, se encuentra firmada por un tercero cualificado. En el caso de la seguridad social, podéis aportar además un certificado de estar al corriente con la propia seguridad social, siempre y cuando este certificado sea posterior a los TC2, o sea, a la relación nominal de trabajadores, que también os tenéis que aportar. Entonces, con esto sí sería suficiente, pero es importante resaltar que tiene que ser posterior. En el caso de reducciones de jornada o bajas por enfermedad, maternidad, paternidad, horas extras, en un principio las horas productivas siempre se van a calcular para el coste hora, siempre se van a calcular en base al convenio colectivo o contrato de trabajo. Sin embargo, si nos encontramos con que hay un trabajador con una reducción de jornada, con baja, maternidad o cualquier peculiaridad, hay que tener en cuenta esto para el cálculo y quitárselo. O sea, hay que recalcular las horas productivas teniendo en cuenta esta reducción de jornada o estas bajas. Sobre todo el caso de las reducciones de jornadas y las bajas de la IT. ¿Vale? Esto es importante. En el caso de las pagas extras o conceptos salariales abonados anualmente, si tenemos dos pagas extras, que es lo habitual, en junio y en diciembre, el importe de estas pagas se debe de prorratear entre los meses incluidos en la declaración de gastos. Siempre y cuando, bueno, aquí entendemos que la paga extra siempre se paga, pero sí que es importante prorratear con el periodo en el que se están declarando los gastos. Otros conceptos salariales abonados periódicamente, semestral o anualmente, solo podrán ser considerados en el cálculo también proporcional. Es el mismo caso. Todo lo que sea semestral o anual se tiene que hacer el prorrateo. Luego, además, en la imputación mediante coste fijo, cuando vais a imputar a tiempo parcial mediante un porcentaje fijo, bueno, os ponemos aquí la documentación que tendréis que aportar. Como bien dice, es un porcentaje a tiempo fijo. Y a veces nos encontramos con que, bueno, los certificados que debéis aportar con ese porcentaje y con el detalle de las actividades y por qué estáis imputando ese porcentaje, nos encontramos que el porcentaje es variable, varía de un mes a otro. Entonces ya no sería un porcentaje fijo. O sea, este porcentaje debe ser fijo en el tiempo y desde el inicio del proyecto. Entonces, cuando presentéis el certificado con un porcentaje de cada uno de los meses, estamos hablando entonces de una dedicación variable y tendréis que aportar los partes de tiempo y realizar la imputación mediante un coste hora. Después, en el caso de que a tiempo parcial, los registros de horas tiene que costar el 100% del tiempo. O sea, no solamente vale con que aportéis los registros de horas con, imaginaos, el 50% de la dedicación del proyecto. No, tenéis que aportar un parte de horas donde se detalle las tareas o los proyectos de los que se dedica esa persona en el 100% de su jornada para comprobar el porcentaje de imputación con respecto total. Y bueno, he intentado ir un poco rápido y creo que ya más o menos son
las peculiaridades o incidencias que solemos encontrar. Y bueno, luego como adicional sí que pues resaltar que es muy importante que subáis la documentación ordenada, colocada, porque además de facilitarnos el trabajo, pues nos ahorramos que en muchos casos en fases contradictorias os tengamos que solicitar información o documentación que ya habéis subido en SIGEFA. Entonces es muy importante que todo guarde un orden y siga para que al final podamos verificarlo de la mejor manera posible. Y creo que con esto yo ya he terminado. Hola. Muchísimas gracias, Mamen. Y bueno, llevamos casi 1 hora y media de intervenciones. Me toca cerrar este evento y además haré muy breves palabras de síntesis para que nos quedemos con algunas cuantas ideas clave. Sí que quiero decir que hemos estado respondiendo en el chat a todas las preguntas que hemos podido. Es posible que se nos haya escapado alguna y por si acaso en este momento se siguen produciendo algunas más, deciros que por favor nos las reenviéis a nuestro mail consultas@poctefa.eu o a cualquiera de nuestros correos, que yo creo que los tenéis todos disponibles. Entonces voy a poner una pequeñísima presentación con algunas palabras clave para que recordemos. A ver si me deja compartir mi pantalla, porque me parece que no me ven aquí. ¿Me confirmas que se ve bien? Bueno, simplemente de todo lo que se ha dicho hoy, aunque se han dicho muchísimas cosas, ya sabéis que toda la información está en nuestras guías que se pueden descargar en la web poctefa.eu y que además también todos los seminarios que se han hecho en este periodo de programación y los que estén por venir se ponen también todos en la web. Pero sí que querríamos que nos quedáramos con que de las declaraciones de gastos es importantísimo, y porque es una obligación, hacer al menos una declaración anual. La próxima es el 1 de septiembre, por lo tanto, los proyectos que no han declarado este año tienen esa obligación de declarar. También la importancia de archivar adecuadamente la información para que el controlador la encuentre, como nos acaba de decir nuestra compañera de KPMG, Mamen. Y sobre todo la desmaterialización. Todos los documentos se suben a SIGEFA y en cada entidad se deben custodiar los originales. Como han comentado las compañeras de la Secretaría Conjunta, incluso el documento que se enviaba un original firmado, ya no es necesario el envío firmado, el original. Es decir, es necesario que este documento se haya firmado y que lo subáis a la plataforma, pero ya no se tiene que enviar el original firmado. Esta novedad, que además se aplica desde hoy, se va a actualizar también en la guía. Súper importante también no olvidar la responsabilidad de que cada entidad tenga actualizados los datos de contacto en SIGEFA, los correos electrónicos, las personas responsables de la entidad, los datos bancarios. Nos tenéis que informar por mail de estos cambios, pero es vuestra responsabilidad subir toda esa información y tenerla actualizada. Y por último, y con esto ya termino, una agenda de los próximos eventos. El próximo 11 de junio vamos a organizar otro seminario como este, pero con el tema de modificaciones de proyectos y medidas excepcionales que se van a poner en marcha en relación a la actual crisis sanitaria y que tiene su impacto en los proyectos, ¿no? Un poco para reducir este impacto. Y el 1 de julio habrá otro webinar dirigido a los beneficiarios principales, a los jefes de fila, para el tema de la tarea de indicadores. Todos los años en enero, los jefes de fila, los beneficiarios principales, deben subir unos datos de indicadores actualizados en la plataforma SIGEFA. Entonces, el próximo 1 de julio se hará este seminario. De estos dos próximos eventos vais a recibir por correo electrónico tanto la convocatoria como el enlace para poderos inscribir y, por supuesto, como hemos dicho antes, todo se subirá a la web. Bueno, yo creo que no me olvido nada relevante. Bueno, algo muy relevante, que es daros a todos las gracias, a todas y todos por participar, por estar atentos y deciros que, como siempre, estamos a vuestra disposición para responder vuestras dudas, vuestras consultas.
en nuestros correos electrónicos, y durante esta etapa de teletrabajo, que como os ha comentado antes una de las compañeras, estamos todos trabajando desde nuestras casas, estamos disponibles en Skype. En la web tendréis nuestros enlaces de Skype y correos electrónicos. Muchísimas gracias y hasta pronto.